tardes, estimado señor Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas por un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias, presidente. Saludamos, buenas tardes, al honorable presidente de la República Dominicana, doctor licenciado Luis Abinader, así como a los demás consejeros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura. Como ya ha mencionado el presidente, mi nombre es Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Voy a hacer una breve presentación, trataré de hacer una breve presentación, ya que todos tienen nuestra hoja de vida en sus expedientes. En nuestra capacitación podemos mencionar, destacar que tenemos especialidad en Derecho Civil, realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos especialidad de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica Madre y Maestra, así como tenemos un magíster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales en la misma Universidad Católica Madre y Maestra. Nos graduamos de abogado en el año 1999 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, que tenemos 24 años de ejercicio. Hemos ejercido la carrera de Derecho durante 24 años. Fuimos abogado ayudante en la Suprema Corte de Justicia desde el año 2000 al 2020, del 2022 al 2006, y luego pasamos al ejercicio pleno en nuestra oficina privada. Luego hemos pasado a formar parte de la Suprema Corte de Justicia desde el 5 de abril del 2019, posición que actualmente ocupamos. En nuestra actividad académica podemos decir que somos docentes de las diversas universidades, sobre todo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como de otras instituciones que se dedican a la enseñanza del derecho. En cuanto a nuestra labor doctrinal, hemos producido algunas obras de derecho, como son la Casación Civil Dominicana, el Recurso de Apelación Civil Dominicano, las competencias supremas, que consisten en el recurso de revisión penal y la jurisdicción penal privilegiada. También hemos escrito la Ley 834 de 1978, comentada y anotada por nosotros, la cual tiene 4 ediciones. Y también escribimos un libro que se llama Derecho de las Seguridades y Garantías del Crédito, que fue publicado en el 2016 y consiste en un libro de texto fundamental para la materia de garantías, precisamente en la universidad. Muchos me preguntan, ¿por qué ir al Tribunal Constitucional si ya está en la Suprema Corte de Justicia? Esa pregunta ha sido recurrente en estos días de allegados y amigos. La verdad que una pregunta que en otras latitudes no sería normal, porque es lo normal, lo recurrente en los demás países que tienen el sistema bifrontal que nosotros tenemos, donde tenemos una Suprema Corte de Justicia y tenemos un Tribunal Constitucional, que los jueces del Tribunal Supremo, por ejemplo el de España, del Tribunal Supremo, pasan recurrentemente a formar parte del Tribunal Constitucional. De hecho, hoy día, en este año, fue designado presidente del Tribunal Constitucional de España un juez que pertenecía a la Suprema Corte de Justicia. O sea, es un tránsito natural. Nosotros hemos hecho una maestría y hemos hecho estudios de Derecho Constitucional y simplemente hemos querido intentar pasar al Tribunal Constitucional para poder desarrollar un poco más ese tema, ese aspecto del derecho tan fundamental como el derecho constitucional, que en la Suprema Corte de Justicia se aplica, lógicamente, porque, como dice la ley, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ejercen la justicia constitucional. Entonces, esa ha sido la motivación por la que hoy nos presentamos aquí. Estamos a su disposición. Gracias, presidente.
Sí, muchas gracias, doctor magistrado. Vamos a dar la palabra al consejero senador Bautas Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Bueno, usted en su presentación ha tocado una partecita que me inquietaba. Antes de la Constitución del 2010, este trabajo, esta aspiración no la tuvieron. Eso se encontraba en el lugar donde usted justamente se encuentra ahora. Entonces, yo no puedo desaprovechar en este escenario su condición de magistrado de la Suprema Corte de Justicia, su condición de docente dilatado, de acuerdo a la información que tenemos de usted, para que nos hable si pueden haber diferencias, pueden haber semejanzas, similitudes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Qué usted opina de ese traslado de un lugar a otro? Usted ha dado algunas razones, pero que nos detalle más en su condición de docente y parte ya de la Judicatura Nacional. Bien, ciertamente usted hablaba de semejanzas y diferencias de los dos órganos, del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Ciertamente, los dos órganos pertenecen a lo que se conoce como el poder jurisdiccional del Estado. Los dos comparten el poder jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia, antes del 2010, como usted bien exponía, tenía el monopolio de esa función o esa rama del Estado que es la función jurisdiccional. Hoy día ya la comparte, a partir de la Constitución del 2010, con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal Superior Electoral. Esos tres órganos conforman lo que se ha denominado las altas cortes. Esa trilogía de cortes son las altas cortes de la nación. Y forman también, y ha sido la crítica en la doctrina, de lo que se llama el poder contramayoritario. ¿Por qué forman el poder contramayoritario? Porque estos tres órganos ejercen la función jurisdiccional, pero ninguno de los tres órganos es seleccionado, sus miembros son seleccionados por el voto popular, sino que el poder político sí es elegido por el voto popular. Entonces, por eso se le denominan el poder que ejercen el poder contramayoritario. De ahí de ese poder contramayoritario se deducen muchas cosas, muchas semejanzas y diferencias. Aterrizando con lo de la Suprema y el Tribunal Constitucional, dejando fuera el Tribunal Superior Electoral, lo primero es que diferencia, la Suprema Corte de Justicia ejerce lo que es la legalidad, es decir, es la última intérprete de la legalidad, de la ley, de la interpretación de la ley. El Tribunal Constitucional, por su parte, es el último intérprete de la Constitución. Si nos vamos a diferencias estructurales, la Suprema Corte de Justicia está compuesta por 17 jueces y está dividida en salas. En cambio, el Tribunal Constitucional es un órgano unitario compuesto por un pleno de 13 jueces. Si nos vamos a las competencias, ya sí comparten tanto Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional lo que es la justicia constitucional, pero, como ya dije, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en el caso de la interpretación de la Constitución. Y ya el tema de sus decisiones, de qué efectos tienen sus decisiones, la Suprema Corte de Justicia, como falla y resuelve conflictos concretos entre problemas interpartes, de partes privadas o parte penal, o sea, conoce la justicia ordinaria. En cambio, el Tribunal Constitucional, sus decisiones resuelven generalmente cuestiones de índole política importante que tienen un efecto más general que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
No sé si satisfice por completo la pregunta. Gracias. Le damos la palabra al consejero presidente del Senado, senador Ricardo Los Santos. Muchas gracias, honorable presidente. Señor Napoleón, siguiendo el orden de su ponencia, en todos los países donde se ha creado un órgano de control concentrado de constitucionalidad fuera del Poder Judicial, se han generado fricciones, o lo que muchos han denominado choque de trenes. ¿Qué opina usted sobre este tema y cómo entiende que debe ser manejado? Ciertamente, ese era uno de los temores cuando se estableció el Tribunal Constitucional en el 2010, de si se elegía o se optaba por una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, como hay en algunos países, o se elegía el tema de la creación de un Tribunal Constitucional, que fue la posición que al finalmente prosperó. Y se establecía en ese entonces, se atraían a colación esos temas de choques de trenes dados entre Supremas Cortes de Justicia y tribunales constitucionales en esos sistemas, en esos países que, al igual que nosotros, tienen esa composición bifrontal de dos órganos jurisdiccionales separados. Uno de los casos más famosos es España, precisamente, donde en España había siempre un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que todavía hoy creo que se mantiene un poco. Llegaron hasta el punto que el Tribunal Supremo impuso una multa a los jueces del Tribunal Constitucional en uno de esos pleitos, y los jueces del Tribunal Constitucional pagaron su multa incluso. O sea, ciertamente ese problema se ha dado. Gracias a Dios, nosotros elegimos el Tribunal Constitucional y ese problema hasta el momento no se ha dado. O sea, lógicamente ha habido, sí, algunas fricciones o confrontaciones jurídicas, no personales, entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia en uno u otro caso que ni siquiera ha trascendido. Nosotros lo conocemos porque estamos en uno de los órganos encontrados. Pero el choque de trenes, lo que creo que es imposible que se dé o se puede evitar, mejor dicho, siempre y cuando cada órgano respete las competencias del otro. A mi juicio, tanto en la Constitución como en la ley adjetiva están muy claras las competencias de uno u otro órgano. Y siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se inmiscuya en temas de legalidad que le corresponde exclusivamente al Poder Judicial, no habrá problemas. Pero asimismo, siempre y cuando el Tribunal Constitucional ejecute las decisiones del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para la Suprema Corte de Justicia. Claro, hay casos en los que el derecho es interpretación. Ya ese positivismo a ultranza que teníamos ya no existe. O sea, ciertamente hay casos en los que el aplicador del precedente, que generalmente lo va a hacer los jueces del Poder Judicial, no solo de la Suprema Corte de Justicia, el que va a aplicar el precedente que dicta el Tribunal Constitucional, tiene que hacer una labor, no es que lo aplique automático, sino que tiene que hacer una labor de interpretación de si ese precedente encuadra, enmarca dentro del caso de la especie que se esté evaluando. Entonces, siempre y cuando ambos órganos respeten las competencias del otro, no creo que se produzca ese choque de trenes. Postulo que debe de haber siempre y creo que lo ha habido entre nosotros en el país, una comunicación, un diálogo constante y permanente entre ambas cortes. Pero el Tribunal Constitucional no debe tener solamente ese diálogo con el Poder Judicial, sino también con los demás poderes del Estado, a los cuales controla en tanto órgano extrapoder que es el Tribunal Constitucional. El manejo del tema es simplemente respetar las competencias y un diálogo constante jurídico, y que el debate de las ideas y del derecho sea lo que prime en esas discusiones. ¿Cuánto? Sí, le damos la palabra ahora al consejero presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Según su criterio, ¿a qué usted cree que obedece, por un lado, la irrecusabilidad de los jueces del Tribunal Constitucional y, por otro lado, la exigencia
de una mayoría calificada para adoptar decisiones por parte de ese tribunal. ¿Usted cree que eso es correcto, que eso ayuda? ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, el tema de la irrecusabilidad, como usted menciona, que lo establece la ley orgánica de la 137.11 de los procedimientos constitucionales, tiene una finalidad muy sencilla, y es que lo que trata de preservar el legislador es el quórum de decisión para poder decidir del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de un órgano compuesto por 13 jueces, que como expliqué en una de las partes anteriores, es un órgano unitario, es decir, son 13 jueces exclusivamente, es decir, no tienen esos jueces ni juez suplente, pero tampoco tienen jueces inferiores como en el Poder Judicial, que puedan venir a suplir una falta de esos jueces. Es decir, si aceptamos, si admitimos que las partes pueden recusar los jueces, podríamos dar una licencia para que se inhabilite el quórum calificado que lo establece la Constitución de 9, y entonces el órgano quede obstaculizado para dictar X decisión. Es decir, automáticamente se recusen más de 5 jueces, ya ese órgano no puede decidir. Y peor aún, ¿quién decidiría esa recusación? Porque no hay un órgano superior para decidir esa recusación y el Pleno ya quedó desarticulado con la recusación. Entonces, creemos que eso de la recusación es más para poder proteger el quórum del Pleno del Tribunal Constitucional. Y esto va conectado con la otra parte que usted pregunta, sobre el tema de esa mayoría calificada de 9 votos, lo cual ha tenido bastante debate y ha sido bastante discutido. Aquí tengo que traer otra vez el tema de el poder contramayoritario. Una de las cosas que más se critica los filósofos que critican al poder contramayoritario, al poder de los jueces, es que precisamente el poder contramayoritario es que, en el caso del Tribunal Constitucional, 9 jueces, o sea, esa mayoría de 9 jueces, puede declarar inconstitucional, anular un decreto del presidente, una ley del Congreso Nacional. Es decir, puede anular actuaciones de los poderes políticos que fueron elegidos por el voto popular. Entonces, estos 9 jueces que no son elegidos por el voto popular estarían anulando decisiones de estos órganos políticos. Entonces, esa crítica que se hace al poder contramayoritario, peor sería si se admitiría que por simple voto de mayoría, que el voto sea simple, decidan tales cuestiones tan importantes. Es decir, estaríamos hablando que con una mayoría de 5 o 6 jueces en un tribunal podría decidirse la nulidad de esas actuaciones hechas. Pero también está conociendo el Tribunal Constitucional contra decisiones dictadas por el Poder Judicial, es decir, por la Suprema Corte de Justicia, lo cual podría traer inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque todo justiciable que pasa todo un proceso, que todos sabemos aquí que lamentablemente los procesos son un poco extensos, y luego que pasa todo ese proceso va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anula una decisión. Entonces, eso también tiene que tenerse bastante cuidado con ello. Ese voto mayoritario también procura que las decisiones del Tribunal Constitucional permanezcan lo más que se pueda en el tiempo. Es decir, que la solución ya dictada, ese precedente ya dictado por el Tribunal Constitucional, no sea cambiado cada 3 años. Por ejemplo, en esta ocasión el Consejo Nacional de la Magistratura está convocando para elegir 5 jueces, es decir, una suma importante de jueces. Imaginémonos que estos 5 jueces llegan al Tribunal Constitucional con otras posiciones distintas en un sinnúmero de casos. Traería inseguridad jurídica porque entonces cada vez que se renueve el Tribunal Constitucional habrían cambios jurisprudenciales, lo cual no es que es malo, pero tampoco es que es lo mejor que esté cambiando el Tribunal Constitucional de posición. Muchas gracias. Y le damos la palabra al consejero diputado Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistrado Napoleón. Buenas tardes. ¿Cuál es la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia
sobre el plazo razonable en los procesos y cuál es su valoración del hecho de que muchos jueces en materia penal, aún vencido el plazo expreso y taxativo establecido en el Código Procesal Penal, no declaran extintos los procesos, alegando circunstancia de complejidad del caso, conducta del imputado, entre otros, que se toman en cuenta en otros países en donde su legislación, contraria a la dominicana, no establece un plazo legal taxativo y donde sí se hace necesario tomar en cuenta esas circunstancias. Gracias, magistrado. Bien, parecería que ciertamente se estudia el expediente de cada quien, porque es una pregunta muy puntual en mi caso, porque creo que esa pregunta en mí busca la respuesta de un voto disidente que yo tengo reiterado en la Suprema Corte de Justicia. Fíjese, el proceso penal, en el proceso penal existe hay dos tipos de plazos. Está el plazo razonable, que es un plazo abierto, o sea, lo que el juez entienda que es razonable. Generalmente ese plazo razonable es interpretado en el tema que estamos hablando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el otro plazo es un plazo determinado. ¿Qué sucede? El Código Procesal Penal Dominicano optó por establecer un plazo de duración máxima del proceso en su artículo 148. Es decir, no lo dejó a que el juez entienda cuándo puede terminar un caso, sino que estableció un plazo específico que es máximo de 4 años. Entonces, en los procesos penales, el imputado, que es quien generalmente lo va a pedir, lo va a solicitar, pide la extinción. O sea, si ya pasaron los 4 años, lo que se debe producir es la extinción del proceso, de la acción. Cuando el imputado solicita esta extinción, generalmente los jueces analizan, o generalmente no tienen que analizar, la conducta procesal del imputado, pero del imputado. Entonces, esa conducta va a evaluarla ¿para qué? Porque si estamos hablando de un imputado que se dedicó a incidentar el proceso, no es que el incidente es descabellado o algo desleal o es algo ilegal, sino que ese incidente se valorará si es un incidente retardatorio o no. Esa es la evaluación que va a hacer el juez. Si es retardatorio, va a computar, no es que automáticamente va a rechazar esa extinción, sino que tiene que obligatoriamente evaluar qué tiempo le tomó ese incidente temerario o notoriamente improcedente. Y entonces lo va a computar, lo va a descontar de ese plazo. ¿Qué sucede? En los tribunales lo que hacen es que generalmente lo rechazan y ahora el Tribunal Constitucional, los jueces del Poder Judicial se han basado en una sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido que la carga laboral del tribunal, que las situaciones de los tribunales, etcétera. ¿Qué sucede? Nosotros hemos hecho una disidencia en casos que han pasado en la Suprema Corte de Justicia, donde hemos dicho que no es posible que al imputado le carguen el problema que tenga el sistema judicial, porque la ley habla del imputado. Entonces, en ese voto disidente que empecé siendo yo solo, luego se agregó el magistrado Goico y así se han ido agregando otros jueces y creo que andamos ya por 5 o 6 jueces, porque hemos tenido que dar esa decisión varias veces. Esa decisión del Tribunal Constitucional, a nuestro juicio, no evaluó lo que es la diferencia entre un plazo razonable y un plazo determinado por la ley. Me cuadro. Gracias. Vamos a darle la palabra a la consejera magistrada procuradora, doña Miriam. Magistrado, esa imposibilidad de recusar a los miembros del Tribunal Constitucional no podría poner al justiciable en una situación de indefensión, porque, por ejemplo, si a mí me consta, si han dado manifestaciones objetivas
de parcialidad en contra mía, entonces yo tengo que permitirle a ellos que conozcan mi caso. Algún tipo de salida podría ser que la recusación se decidiera con celeridad. Pero como que no es razonable que tú tengas que enfrentarte a un juez que ha dado manifestaciones públicas y ostensibles de una hostilidad frente a ti. Sí. Fíjese, ciertamente, como usted dice, el tema de la recusabilidad es algo que como está, puede darse el tema de, porque podríamos decir, mira, el Tribunal Constitucional no conoce casos concretos y por lo tanto no son interpartes, pero sí conoces, porque hay casos que no son interpartes, pero hay casos que sí. Por ejemplo, un amparo, una revisión de decisiones jurisdiccionales, ciertamente hay partes, hay intereses privados y puede que jueces del Tribunal Constitucional estén inhabilitados por cierta causa de recusación. Lo que hay que evaluar es qué quiso el que en la legislación que está, no está en la Constitución, el tema de lo irrecusable de los jueces. Lo que se podría hacer es que en la práctica de la justicia ordinaria se dice que eso es incorrecto, pero lo que hace la parte generalmente que le van a pedir al juez que se inhiba. Se dice que eso es incorrecto porque la inhibición es algo interior del juez y voluntario del juez, que no me lo tiene que pedir una parte a mí. Pero como lo único que permite la ley es esa inhibición, yo creo que ahora mismo actualmente lo único que habría es esa solución de que la parte pida al juez que se inhiba, que sea parte del proceso. Aquí, que me faltó en la respuesta, que hubiera sido interesante decirlo en la respuesta al diputado Pacheco, cuando me preguntaba que si era correcto eso de la irrecusabilidad y de la mayoría, del tema de la mayoría, yo creo que se podría evaluar si en algunos casos de las competencias del Tribunal Constitucional se debe atemperar y cambiar tanto lo de la mayoría como el tema de la recusabilidad. Ahora, lo que veo con el tema de la recusabilidad es que continúa siendo un problema quién va a conocer esa recusación. Porque aquí es un tema de la cantidad. Alguien proponía que lo que se debe prohibir a la parte es recusar a más de 5 jueces. Pero ¿cómo yo puedo decirle a una parte? O sea, eso es insólito. O sea, yo decirle que no puede recusar más de 5 jueces. Si hay recusación contra los... Si él tiene causa para recusar 9, las tiene. Y punto. Pero además pueden haber varias partes. Y cada parte recusa 2 partes. Entonces, el tema de la recusación ciertamente es un tema delicado porque es un tema que afecta un derecho del debido proceso, que es el tema de la imparcialidad. Es una parte que está atacando la imparcialidad del juez. Pero ahora mismo entiendo, de mi parte yo entiendo la intención del legislador al tema de la irrecusabilidad. Y aparte de eso, puede haber jueces que aunque usted muy respetuosamente le diga cuáles son las causas, lo que usted entiende que obra como parcialidad de él, está bien, lo pensaré, y cuando tú das la espalda te hacen... Recuerde que pasaba, y el Tribunal Constitucional en sus primeras decisiones resolvió ese problema, en la justicia ordinaria, que el Código de Procedimiento Civil establecía que cuando usted recusaba a un juez, usted tenía que pagar una fianza. Sí, la fianza. Y esa fianza la ponía el mismo juez. Entonces, ¿qué decían los jueces? No, a mí no me pide inhibición, recúsame. Pero era porque sabía que no iban a poder pagar la fianza. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución. Bien. Perdón, un momentito. ¿Cómo se puede definir el derecho a la autodeterminación informativa? ¿Y cuál es su relación con el habeas data? Perdón. No, el derecho al habeas data y ese derecho que usted establece es el derecho que tiene toda persona de el manejo de sus datos personales, de determinar qué datos se pueden o no suministrar a terceros.
Es el monopolio que tenemos nosotros de nuestros datos personales. Y el habeas data es la vía procesal que tiene la parte para proteger, para reclamar la protección de ese derecho fundamental. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Felicidades y que pase buenas tardes. Buenas tardes también.